¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Pero yo hice lo que todo el mundo hace cuando no sabe algo, pues lo busca en internet. Y yo entonces busqué cómo se veían las bodas y lo que hacían en las bodas. Y bueno, y una boda requiere mucho tiempo de preparación. Algunos de ustedes están casados, pueden decir que sí a eso, ¿verdad? Requiere mucho tiempo de preparación, pues entre esto están las cosas de planear, comprar y hacer los preparativos, ¿verdad? Sin embargo, lo que me llama la atención de la boda es la ceremonia de la unión. Pues los oficiantes de matrimonio sacan su libro, ¿verdad?, de referencia, y las personas escuchan atentamente a lo que éste diga. Y durante esta parte de la ceremonia, las personas y las familias pasan de un estado de atención, a veces a un estado de lágrimas,
de tristeza o de alegría. Pues los padres, por ejemplo, de la novia, reconocen que ya esta no es la misma niña que tenían. Ahora esta niña se va a unir a otra persona, a un hombre, y va a formar su propia familia. Y por eso lloran, ¿verdad? Se había convertido en una mujer, como estábamos hablando el día de la mujer, y estaba a punto de ser entregada a un hombre. Pero luego de esta unión llena de lágrimas y apreciación, después de la ceremonia pasan a un lugar donde van a celebrar. ¿Ven? Entonces la tensión, luego pasan a tristeza y luego pasan a un lugar donde van a celebrar. Porque esta unión de esta pareja ha traído gozo y alegría en la vida de las personas que estaban ahí reunidas. La unión de esta pareja ha traído alegría. ¿Por qué les digo esto? Una manera muy extraña de empezar. ¿Por qué les digo esto? Pues porque en el libro de Nehemías 8, quiero que lo mantengan abierto porque los vamos a ir leyendo. En el libro de Nehemías 8, en una ocasión similar, el pueblo de Israel salía de un cautiverio y se reanudaba el pacto que anteriormente tenían con Dios. Salían de esos años de donde estaban cautivos, ¿verdad? Y parecido a esta boda, estas tres actitudes estaban presentes en la reanudación de este pacto. En el libro de Nehemías, recordamos, Jerusalén está en ruinas. Y es una parte de tres movimientos que empezó en el libro de Esdras. De hecho, era un solo libro. Y tres movimientos. Alguien que se llamaba Zerubabel vino a Jerusalén a reanudar, a comenzar nuevamente la reconstrucción del templo. Esa era. Luego entonces venía Esdras a hacer la reinstalación de los sacrificios. Y era tiempo entonces de levantar las murallas de Jerusalén, que ese es el libro de Nehemías, levantando las murallas de Jerusalén. Y aunque los primeros capítulos del libro resaltan cómo el levantamiento de las murallas físicas, los capítulos del 8 en adelante resaltan el levantamiento de las murallas espirituales, estableciendo nuevamente las leyes como su fundación y soporte. ¿Cuánto aquí no creemos que a veces necesitamos que la Biblia sea nuestro soporte? Amén. Para que se instalen esas murallas espirituales? Amén. Esto es lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué es importante esto? Pues en el capítulo 8 de Nehemías, Esdras se le es pedido que leyera la ley. La actitud de las personas ante la palabra de Dios es la misma actitud que deberíamos nosotros tener como creyentes, como hablábamos en esta mañana. Pues porque como dice John Calvin, porque cuando la Biblia habla, Dios nos habla. Y si es Dios que nos está hablando, es importante que reconozcamos las siguientes tres actitudes. Nos provoca reverencia. Vámonos al versículo 5. Dice: Esdras, a quien la gente podía ver, porque él estaba en el lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo, dice mi versión, se puso de pie. Quiero que tengan eso en mente. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas y los demás líderes, que son esos nombres que están ahí, que no les aconsejo ponerle un nombre así a sus hijos, porque se imagina que yo venga aquí a predicar el cadete Josabé. Pero esas personas le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Hasta ahí, vamos a darlo hasta ahí. Pues en el comienzo, como les decía, de las murallas espirituales, el escriba Esdras se le había pedido que leyera, que él se había dedicado al estudio y práctica y la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que a él se le pide que lea las escrituras. Y él se levanta en el lugar más alto. Y quiero que entiendan que este es un lugar donde todo el mundo lo iba a poder ver. Todas las personas que se habían reunido al principio del mismo capítulo 8 iban a ver a Esdras predicar y enseñar. Entonces dice que cuando Esdras abrió el libro de la ley, todas las personas se pusieron de pie. Y la palabra en hebreo es la palabra amedu,
dice, utilizada aquí significa levantarse respetuosamente, que hablamos de respeto, ¿verdad? Levantarse respetuosamente, mantenerse levantado o quedarse quieto. Miren qué interesante. Las personas rápidamente conocen la reverencia que requiere la palabra de Dios. Es importante resaltar que leer el libro de la ley, en esta ocasión, desde la mañana hasta la tarde, tomaría 6 horas, alrededor de 6 horas. Aún así la gente se levanta en reverencia a la lectura de la palabra de Dios, reconociendo la autoridad que tiene. O como dice el comentador MacArthur, como si la misma presencia de Dios estuviese ahí. Ellos se levantan con esa reverencia como si Dios es el que está aquí presente. También vemos como Esdras ahí mismo, aún antes de empezar a leer, bendice al Señor, el gran Dios. Y adorar a Dios y bendecirlo era en esos tiempos, y todavía lo es, en círculos judíos, antes de leer, algo que ellos nunca faltan de hacer. ¿Y cuántas a veces se nos olvida a nosotros tener ese tipo de reverencia con las palabras? Aunque sea una oración, como hablábamos, entrar con esa mentalidad. Es importante notar que la actitud de adoración vino tanto por parte de las personas reunidas, así como de los líderes y expositores. Esta adoración y veneración hacia la palabra fue en un principio de causa y efecto. Pues la causa es la palabra, el poder de la palabra del Señor, y el efecto es la adoración. Esdras abre el libro, las personas se levantan en sentido de reverencia. Esdras bendice al Señor antes de leer las Escrituras, y dice ahí, ellos asienten, se arrodillan. Y por último vemos como los levitas mencionados en el versículo 7 muestran reverencia al mantenerse fiel al sentido, al verdadero sentido de la palabra. John Wesley, uno de los predicadores más grandes del siglo XVIII, en uno de sus sermones escribe lo siguiente: Dios mismo ha bajado a enseñarnos el camino. Por esta misma razón, Él ha bajado desde el cielo. Y Él lo ha escrito todo en un libro. Y Él dice, oh, dame ese libro. Dame ese libro a cualquier precio. Dame el libro de Dios. Permíteme ser, como Él dice, homos unius libri, hombre de un solo libro. Dame ese libro. ¿Ven? Aquí estoy, sigue diciendo Wesley, lejos de los caminos de los hombres. Me siento aquí solo. Solo Dios está aquí. En su presencia abro y leo este libro. Wesley reconoce la autoridad que tiene la palabra de Dios y busca poseer este libro a cualquier precio. Tan importante es esto para él que se aleja de los caminos del hombre solo para venerar las enseñanzas que este libro le trae. Wesley pone este libro por encima de todos los demás. Y dice que esta palabra provoca en Wesley un deseo de desertar todo lo demás y entrar en un estado de reverencia solo para leer estas escrituras. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces se nos pide que nos levantemos en reverencia a la palabra de Dios. O nos levantemos antes de la lectura de la palabra de Dios. O a veces que cerremos nuestros ojos cuando vamos a orar por una persona que va a predicar esta palabra. Estos versículos nos dan un ejemplo de por qué hacemos esto. La palabra de Dios debe hacer brotar en nosotros intensos deseos de nosotros querer adorarle y respetarlo y ser reverentes hacia lo que Él nos quiere decir en ella. Tan importante es esta palabra, así como Esdras nos demuestra y como Wesley lo pone en su sermón, que nosotros no podemos hacer nada más que solo postrarnos y adorar. Miren qué importante, que no podemos hacer nada más que decir, esta palabra no es escrita de hombre, esto tiene que ser algo divino de Dios. Amén. Pues a través de la Biblia, como habíamos hablado anteriormente, reconocemos lo majestuoso y lo maravilloso que es nuestro Dios. A través de esta palabra. Esto es importante porque este sentimiento de adoración también demuestra nuestra actitud hacia Dios. ¿Acaso lo vemos como alguien que solo nos manda así? ¿O lo vemos como alguien divino, pero como nuestro creador? Como nuestro amigo, pero como nuestro rey. ¿Verdad?
Mi profesor de doctrina dice: yo soy de los que piensan que antes de leer la Biblia se debe orar. Y esto lo dice en un contexto donde muchas veces estudiamos la Biblia por un grado o por una nota. Y él lo dice esto, que al orar antes de leer se reconoce que no leemos la Biblia por ninguna asignación y por ninguna nota, sino que leemos la Biblia reconociendo que el autor es más grande que nosotros. Leemos la Biblia, que es la única manera de entenderla, es a través del Espíritu, el mismo Espíritu que fue escrita. Por eso oramos: Señor, ilumíname para yo entender tu palabra, porque es a través del Espíritu que fue escrita que nosotros podemos entenderla. ¿Ven? Debemos leer la palabra con un sentido de reverencia que ésta requiere. No estamos leyendo cualquier libro. Estamos leyendo el libro de la vida. Y quiero añadir rápidamente que hay revelación especial y revelación hay dos tipos de revelación: una revelación general y revelación especial, y la Biblia es parte de la revelación especial. Y por la general nosotros descubrimos que tiene que existir un Dios porque existen estas montañas y todas estas grandes cosas, pero por aquí es que no sabemos que nosotros somos pecaminosos y necesitamos de ese Dios. Esta palabra no solo nos hace postrarnos en incontrolable adoración, sino que nos sirve como guía espiritual y nos lleva a un estado de convicción. Nos provoca reverencia y nos lleva a un estado de convicción. Sigue en el versículo 8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo a que se comprendieran su lectura. Y al oír las palabras de la ley, escuchen eso, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Bendito sea Dios. Por eso el gobernador Nehemías y el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Dejémoslo ahí. Y el versículo 8 nuevamente nos enseña cómo los levitas ayudan a interpretar y a entender lo que estaba siendo leído. Y dice que al oír las palabras de la ley, las personas pasaron de un estado de atención, como en esta boda, a un estado de convicción. Cuando ellos escucharon y reconocieron la ley de Dios, ellos entendieron que no estaban viviendo de acuerdo a esos estatutos. Ellos entendieron que no estaban viviendo de acuerdo a esas leyes. Los israelitas se dieron cuenta de todas las veces que ellos mismos estaban violando la ley de Dios. La ley, como mandato establecido por Dios a través de Moisés, debía ser leída cada 7 años. Esta era una costumbre que ellos debían pasar cada 7 años durante la fiesta de tabernáculos, que es lo que ellos más adelante iban a celebrar. Y esto era importante, esta práctica era instituida para que la siguiente generación que no conocían de la ley escucharan y aprendiesen a temer al Señor. ¿Cuántos no conocemos que hay personas: mi abuela era bien, me enseñó a los caminos? Y luego la generación antes de mi abuela le enseñó a mi abuela los caminos. Ahora en esta generación, ¿quién está enseñando en los caminos del Señor? ¿Para qué se leía? Para que la nueva generación escuchara y aprendiera a temer al Señor. En esta generación, ¿quiénes estamos enseñando a temer a Dios? ¿Verdad? Esta ley era la herramienta que los diferenciaría de las naciones paganas. Esta misma ley es la que nos diferencia del mundo a nosotros, ¿verdad? Mas en ese instante donde ellos escucharon atentamente las palabras de aquellos rollos, que antes eran rollos, que ellos mismos habían abandonado, estos descubrieron los cuán paganos ellos mismos se habían convertido. La lectura de la palabra por parte de los líderes los había llevado a un estado de convicción. No estamos bien. Esta fue la misma experiencia similar a la de Segunda de Reyes, versículo 22:11. Pues el descendiente de David, no sé si saben la historia de Josías, el rey Josías, que era el rey de Judá,
había enviado unos servidores a limpiar el templo. Y durante esta reparación y esta limpieza, el sumo sacerdote, que se llamaba Hilquías, encuentra un libro extraño, y era un libro de la ley. Ellos no sabían esto, pero era un libro de la ley que había sido olvidado y extraviado en esta historia, ¿verdad? Y se lo da a alguien llamado Safán para que se lo llevase al rey. Al Safán, leer las palabras de este libro, escuche bien, al él presentarse al rey y leer las palabras del libro, ¿saben qué pasó? El rey se dio cuenta de que era la palabra de Dios. Y dice que rasgó sus vestiduras. Al darse cuenta que era la palabra de Dios que ellos mismos habían abandonado, rasgó sus vestiduras en señal de angustia y de dolor. El rey mismo dijo lo que las personas de Israel de seguro estaban pensando. Dice en 2 de Reyes 22:13, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han obedecido los mandamientos de este libro, conforme todo lo que había sido escrito acerca de nosotros. En otras palabras, grande es la ira de Dios porque no hemos sido obedientes. Angustia, convicción, reverencia porque es la palabra divina, y cuando leo esta palabra divina me trae convicción porque tal vez no estoy siguiendo esa obediencia que me requiere. Es como cuando hay unos alumnos en el salón y un maestro, por mandato de los que están encima de él, lee las reglas de cómo convivir con sus compañeros en este ámbito académico, ¿verdad? Cómo convivir. Entonces en esta regla está respetarse los unos a los otros, está pedir perdón, está entregar sus asignaciones a tiempo, entre otras. Y vamos a decir que con el tiempo los alumnos olvidan las normas que se le había presentado al principio del curso. Estos siguen su propio camino y dicen, yo soy el que más sé, voy a seguir mi propio camino y el profesor no sabe nada. Y bueno, entonces ellos se dan cuenta de que el profesor les está regañando y que todo se lo encuentra mal y les está reprochando. Y no entienden por qué les va tan mal. Un día, llenos de curiosidad, los alumnos entran a las gavetas del profesor, las personales sin su consentimiento, y descubren en ella una copia de las normas y las sanciones de la escuela. Al leer esto, ellos reconocen cómo ellos no estaban cumpliendo los mandamientos disciplinarios y no estaban siendo diferentes a otra escuela donde sí existían personas maleducadas. Entonces ellos se sienten decepcionados y tristes. Este sentimiento de tristeza los trae a un estado de conciencia. Los alumnos llegan a la convicción de que lo que han estado haciendo en lo que va del curso es incorrecto y han perdido la esencia que representa un buen estudiante. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces nosotros estamos perdiendo esa esencia de lo que representa ser un cristiano. El Espíritu Santo nos trae convicción, normalmente a través de nuestra conciencia, ese sentir de, yo siento que esto está mal, ¿debería yo hacerlo o debería yo escuchar esa voz que me dice que esto está mal? Esa inquietud, ¿verdad? Para reconocer lo que está mal, debemos tener, para tener esa inquietud, debemos tener una relación continua con la palabra de Dios. Debemos tener una relación continua. Entiendan que no es una relación de un tiempo, una relación continua con la palabra de Dios. Escuchar y leer la palabra de Dios nos guiará por el buen camino y nos redarguirá a través del Espíritu Santo cuando no estemos yendo por este buen camino. Nos va a decir, cuidado, por ahí no. Yo creo que tal vez tú no deberías decir eso. O tal vez no deberías estar en este lugar. El teólogo Wayne Grudem dijo, las escrituras en los manuscritos originales no afirman nada que sea contrario a la verdad. Porque esto es importante. Con esto en mente debemos tener un sentimiento de tristeza, dolor o angustia cuando leemos y reconocemos que no estamos caminando de acuerdo a esa verdad. Tiene que haber esa tristeza, esa pena, pastor, como usted mencionó. Mas, aun cuando nuestras Biblias están en una esquina olvidadas,
o desechadas en un lugar. O la Biblia solo nos sirve para poner a diferentes cosas para yo recordarme. Cuando están desechadas en un lugar, ¿cómo planeamos tener esa relación continua? Y más que eso, en tiempos tan importantes como los que estamos viviendo el día de hoy, que uno está aquí hoy y no sabe mañana dónde uno va a estar. Es necesario que sintamos ese dolor de no estar caminando por el camino que las Escrituras nos trazan. Por eso es importante que les demos espacio a esa convicción que nuestros caminos no son los correctos, ya sea por culpa de mis errores anteriores, pero darle espacio a esa convicción de que tal vez mis caminos no son los mejores. Tal vez Dios tiene una mejor manera. Nuestra desobediencia no nos llevará muy lejos. La convicción de nuestro pecado sí. Déjame decir eso nuevamente. Nuestra desobediencia no nos llevará muy lejos. Nuestra convicción de los pecados sí. Esta convicción es un paso primordial. Mas el llanto no tiene la última palabra. Pues después de esto llega la alegría. Aleluya. Entonces Jesús. Déjame leer eso nuevamente. Esta convicción es un paso primordial, mas el llanto no tiene la palabra final. Versículo 10. Vayan al versículo 10 conmigo. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse. Coman bien y tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes. Miren qué bonito, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice el versículo 11. También los levitas tranquilizaban al todo el pueblo y le decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido todo lo que se les había enseñado. ¿Cuánto cuando venimos a la iglesia a veces nos salimos con un gozo? ¿Cuánto cuando no venimos a la iglesia y luego venimos descubrimos que había un gozo con el que no estábamos saliendo? Versículos 10 y 11 nos habla sobre cómo Nehemías y los levitas tratan de calmar el llanto del pueblo. Pues recordamos que las personas lloraban porque reconocían sus defectos pecaminosos y que no estaban siguiendo las palabras de Dios. Mas aún así Nehemías les recordaba que no era solo un día de llanto, sino que también era un día de regocijo. Es importante notar que él no les prohibía que llorasen. Este remordimiento era importante para que estuvieran preparados para el siguiente paso, el gozo. Nehemías les recordó que esta era un día de regocijo porque se les volvió a asegurar que Dios aún tenía planes de amor con ellos. Señores, si usted el día de hoy necesita saber este mensaje, Dios tiene planes de amor con nosotros. Pero ¿acaso le estamos dando esa reverencia a su palabra? Estamos siendo convictos por lo que Él nos dice, porque para llegar a ese gozo, esto es necesario. Pero Dios todavía tiene planes de amor con cada uno de nosotros. En general como Terrytown y personal como persona cada uno de ustedes. Dios tiene planes de amor. Más que eso, se les recordó que la palabra está llena de celebraciones que ellos mismos habían descuidado, tal como la celebración de los tabernáculos o las enramadas que más adelante ellos iban a celebrar. Nehemías les exhorta a expresar su gozo de manera que fuesen apropiadas, celebrando con comidas festivas y compartiendo todo lo que tenían con las personas que fuesen menos afortunadas que ellos. Decían: vayan y compartan, ¿verdad? Las personas estaban en un momento de debilidad expresado por tristeza. Mas Nehemías les decía: no estén tristes porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dígale a alguien: el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor.
es nuestra fortaleza. El versículo 12 nos da un cambio radical. Vayan al versículo 12. Un cambio radical. Estos mismos judíos que estaban quebrantados por la tristeza salieron llenos de regocijo y felicidad. Bendito sea el Señor. Salieron llenos de regocijo y felicidad. El versículo 11 vemos a los levitas recordándole esta misma verdad a las personas y dice específicamente que fueron felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. En un evento que yo tuve el privilegio de atender y participar, era un evento de jóvenes misioneros, un evento bien grande que se realiza cada 3 años, no sé si conoce de Urbana, cada 3 años, 17,000 personas, diferentes congregaciones, el cuerpo de Cristo es 17,000 personas, 17,000 creyentes. Y los días estaban estructurados así, para dejar al final la prédica y luego quizás una canción de adoración. En un día en específico hubo una prédica donde se nos exhortaba a salir de Babilonia. Y bien, qué interesante, porque ellos estaban saliendo de Babilonia. Pero bueno, en ese tiempo se nos exhortaba a salir de Babilonia, que significaba salir de este mundo de pecado. Tomar un paso de fe en el Señor, ¿verdad? Y en esta exhortación, el Espíritu a través del predicador nos recordó que muchas actitudes nosotros no estábamos demostrando como creyentes. Nosotros estábamos en Babilonia, estábamos actuando como las personas de Babilonia. Como si fuese predicho, las personas pasaron adelante a llorar porque sus vidas no iban en comunión a la verdad que estaba siendo predicada. Luego de horas de oración, llantos y penas, ¿verdad?, se escucha el sonido de unos instrumentos. La banda de adoración había subido a la tarima y declararon el siguiente mensaje. Dios escucha el llanto de sus siervos. Escuchen bien este mensaje. Dios escucha el llanto de sus siervos. Levántense y regocíjense, porque su arrepentimiento puede haber sido caracterizado por tristeza, mas el regreso del hijo pródigo se celebró con una fiesta. Dios escucha el llanto de sus siervos. Levántense y regocíjense, porque su arrepentimiento puede haber estado caracterizado por tristeza, mas el regreso del hijo pródigo se caracterizó por una fiesta. Todas las personas, aun con lágrimas en los ojos, ya sea de tristeza o ya sea de felicidad o de regocijo, se levantaron y danzaron y bailaron al ritmo de las alabanzas. La palabra de Dios que fue traída trajo gozo en la vida de más de 18,000 personas que danzaron con alegría al saber que Dios los aceptaba de vuelta. Gozo al saber que Dios los aceptaba de vuelta. Reverencia, convicción y gozo. La palabra de Dios está llena de maravillosas promesas. ¿Cuántos creen eso? No se escuchó. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios está llena de maravillosas promesas? Amén. Así es. Desde la erradicación del llanto en Apocalipsis, pastor, hasta la adopción hacia la familia de Dios en el libro de Efesios, está llena de maravillosas promesas. Esta palabra llena de tan increíbles promesas debe provocar en nosotros ese sentido de felicidad y gozo. Porque vivir en los caminos de Dios, leyendo y aplicando en nuestra vida su santa palabra, nos debe traer gozo. Porque aunque somos grandes pecadores, Él es un gran Salvador. Él es un gran Salvador. Aunque somos grandes pecadores, Él es un gran Salvador. Nuestro conocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa en la convicción no debe ser mayor que nuestro reconocimiento de las promesas del Señor. El mismo teólogo que mencioné anteriormente, Wayne Grudem, dice que el estudio de Dios no debería ser seco ni aburrido, porque el estudio de Dios descubrimos, es el estudio de sus promesas y el estudio de sus trabajos y caminos.
El estudio de Dios fue diseñado para ser vivido, orado y cantado. Pues muchas de los grandes escritos doctrinales en la Biblia, como la carta de Romanos, está lleno de alabanzas a Dios. Amén. Gloria a Dios. El libro más doctrinal, lleno de alabanzas a Dios. Cuando somos convencidos de pecado, sabemos que Dios está obrando en nosotros para que podamos alegrarnos y gozarnos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Deja que las palabras de Dios, que la palabra de Dios ha puesto en alguien, o en boca de predicadores, o directamente que brote en ti, deja que haga su trabajo y produzca este gozo. Dale paso a la convicción. Ten en mente la reverencia. Alégrate del gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El libro de Nehemías capítulo 8 nos da un ejemplo de cómo la reinstitución de la palabra de Dios provocó 3 diferentes actitudes que no debemos dejar pasar en desapercibido. Pues así como nos provocó eso en las personas de ese entonces, así mismo nos mueve hoy en día. Y mientras nuestro hermano Joel nos daba el acompañamiento en el piano, quiero que y yo sé que lo hemos mencionado desde la mañana hasta ahora y que hemos mencionado esas 3 palabras mucho, pero es porque es algo importante que debemos aprender en esta mañana. Es porque es un mensaje de Dios que debemos aprender en esta mañana. La palabra de Dios nos provoca reverencia, hace en nosotros brotar intensos deseos de adoración, veneración, al punto que no podemos hacer más que alabar al autor. Nos trae convicción. A través de esta reconocemos lo que está mal, ¿verdad? Y nos llena de gozo. La palabra de Dios está llena de maravillosas palabras, promesas. Si usted quiere experimentar de este gozo, si usted quiere ser parte de estas promesas, yo le invito a tomar su Biblia en la mano y ponerse de pie. Si usted se siente como el pueblo de Israel, si usted se siente que en algún momento usted ha sido capturado por algo que no es de Dios, y siente que la Biblia ya no forma la misma parte que formaba en su vida anteriormente, yo le invito a ponerse de pie. Si usted quiere comenzar a levantar las murallas espirituales poniendo la palabra de Dios como la roca, yo le invito a ponerse de pie. Padre, muchísimas gracias. Padre, yo te agradezco por la congregación de Tarrytown. Padre, yo te agradezco por la reverencia que tu palabra nos causa, Señor. Tú eres mi amigo fiel, Señor, pero tú eres mi rey. Y yo tengo reverencia hacia mi rey. Señor, estoy siendo convencido, Señor. Mis caminos no son los correctos. Que a través de tu palabra me estoy dando cuenta que mis caminos no son los correctos, Señor. Yo lo siento, discúlpame, mi Dios. Señor, permíteme llegar a ese gozo, Señor, que tus promesas nos traen. Señor, en este momento yo te pido por la congregación de Tarrytown. Tú miras, Señor, y conoces a las personas que están levantadas, Señor. Señor, tú no nos desamparas, Señor. Señor, tú no nos dejas a un lado, Señor. Tú eres maravilloso, mi Dios. En este momento, Señor, yo levanto tu palabra, Señor. Señor, y que esta actitud de nosotros levantarnos nos lleva a la convicción de que te necesitamos, Señor. De que los tiempos se ponen más difíciles, de que no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor. Señor, tú eres grandioso, Padre.
Tú eres grandioso, mi Dios. Tú eres maravilloso, mi Dios. Tú eres inmenso, mi Dios. Y yo te alabo, Señor, porque aun cuando nosotros estamos en mal camino, Señor, aun cuando tú dices que la paga de nuestro pecado es muerte, Señor, aún así tu promesa no termina ahí y dice, si mi pueblo oyese, Señor, oh Señor, oye a las personas, Señor Jesús. Permítenos tener ese gozo, Señor. No nos dejes olvidar tu palabra hacia un lado, Señor. Instrúyenos, Señor. Señor, y comencé dándote las gracias. Y voy a terminar diciéndote gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo eso. Gracias, Señor. Amén. Palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Oh, aleluya, díselo al Señor. Hay momentos, sí Señor, que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Porque hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que haces.
por todo lo que harás. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho.